Más adelante vamos a ir mostrando, a ver, espérenme que, ahí está. Más adelante vamos a ir mostrando por medio de donde van a poder visualizar las clases grabadas. Bueno, el día de hoy se les estuvo enviando en el grupo, ¿verdad?, del flyer de uno de los disertantes. Ese fue un adelanto para el disertante del día viernes. En el día de hoy nos acompaña otra persona eh, y también vamos a estar rezando por un hermano franciscano que también tendría que estar acompañando el día de hoy, pero por motivos de salud, realmente está este hermano que nos tenía que acompañar el día de hoy, uno de ellos sufrió una descompensación, entonces por eso realmente no va a poder estar hoy. Y entonces en nuestra oración de inicio vamos a estar rezando también por él para que se recupere prontamente. Bueno, eh, otras indicaciones son de que pongan bien sus nombres, solamente ya eso, de que puedan permanecer en toda la charla y cualquier cosa pueden avisar en el grupo, en el privado, donde sea, estamos a las órdenes. Y bueno, nos vamos con Pepe, que nos va a presentar a nuestro incógnito. Bueno, en realidad el incógnito es alguien conocido por nosotros y es uno de nuestros asesores. Ya hace rato nos acompaña. Es un amigo querido de la casa, ya todos lo conocen, y es el padre Reinaldo. Padre Reinaldo, ¿estás por ahí? Padre Reinaldo, parece que se desconectó un ratito o está o se está preparando. Bueno, mientras el padre Reinaldo está de incógnito ahí un ratito, quiero agregar lo que dijo Vani. Hoy tenía que habernos acompañado el hermano Maciel, que es justamente el hermano franciscano que nos envió ya las proyecciones para hoy, con el cual estuve. Sí, el padre está. Tiene que aceptar el sonido, dice. Necesito saber cómo se llama. Ahí ya Da le paso. veo. Eh, Padre Reinaldo, ¿estás por ahí? Te puedes activar tu micrófono, parece. Ahora ya puedes activar. Adelante, padre. Hola, 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 hola. Sí, 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 acá estamos. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Bien, 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 bien. Pasa que el administrador me tenía bloqueado. Es posible. Sí, yo también le voy Socorro. a bloquear en el WhatsApp. Perdón, padre. Un nombre demasiado incógnito ya era para mí. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo andamos? Bien, ahí, gusto. Qué bueno, qué bueno. Muy contento. Casi 100 personas están en este momento ya activos para, para este segundo día de formación dentro del área de la liturgia. Entonces, ánimo que podamos aprender más sobre la liturgia, podamos ¿A qué se fue? conocer también lo que Se le escucha entrecortado ahora. los Padre, se te escucha entrecortado. el hecho de hacer la señal de la cruz es para nosotros un signo muy grande que representa justamente como un hecho, como un gesto que forma parte también de la liturgia, ¿verdad? Doy nomás un ejemplo breve, pero son cosas que hace también en nuestro crecimiento dentro de la relación. Creo que tiene problemas el padre, ¿verdad, Vanina? Sí, está con problemas. Bueno, vamos a esperar que vuelva a aparecer el padre y le vamos a pedir que Ujú. hable más despacio. Entonces, si se corta, vemos de poder entenderlo un poquito mejor. Ok, estoy de vuelta. Mi Ah, señal está de está muy vuelta. inestable.
Dale, país. Bien, Ahora sí tenemos escuchando. nada más que era simplemente aprovechar este momento. La liturgia hace también que nosotros crezcamos en la fe. La liturgia es algo muy fundamental también porque nos une con nuestro Dios, ¿verdad? Hay muchas formas, y la liturgia es una de esas formas que nos une con nuestro Dios. Y es bueno también conocer porque a veces en la vivencia, de repente en una Eucaristía o en un sacramento u otro tipo de celebración, quizás no aprovechamos al máximo lo que es la liturgia en sí. No me refiero al rito en sí, sino al contenido de cada movimiento, el contenido que tiene en sí la liturgia, ¿verdad? Entonces, eso. Así, ánimo y a prepararnos para lo que se viene esta noche. Gracias, país. Muchas gracias. País, también te invito a que de repente estés conectado, porque al final van a ver, seguramente hay un momento en el cual tenemos preguntas y respuestas. Y como nuestro expositor justamente hoy a la mañana, él ya me escribió un hermano suyo y me dijo que no iba a poder estar hoy por una descompensación. Vamos a rezar por él también. Es un liturgista de la Hermandad Franciscana y lastimosamente él no va a poder preparar todo espectacular de acuerdo a una estructura que hicimos. Ya me había enviado, pero bueno, pasó esto y son cosas que de repente no podemos evitar y sobre todo con este cambio de clima que estamos teniendo. Me parece que es un ataque alérgico que tuvo, entonces no iba a poder. Entonces, Padre Reinaldo, igual te invito a que de repente nos acompañes, así al final de repente también este ping-pong de preguntas y respuestas para también ayudarnos. ¿Te parece, País? Totalmente, voy a estar atento a las preguntas para ir colaborando también con eh, con lo que hoy toca, ¿verdad? Claro, espectacular, País. Y bueno, no sé si, Vanina, hacemos la oración, ¿te parece? O le damos al Padre Reinaldo, a alguien de aquí, de repente, ya que es el segundo día, ¿verdad? Y creo que todos son agentes Sí. acá. No, el padre Reinaldo sí no fue. Hola padre, no te saludé oficialmente. Hola, Vanina, hola, hola. Y ¿Qué tal? estuve Voy a mirando hacer- ya algunas caras muy conocidas, viejas, y bueno, viejas no Sí, de edad, sino de amistad de hace mucho tiempo, ¿verdad? seguro que Entonces, sí. a eso nomás me refiero. Por eso todos Sí, son jóvenes. Muy bien, comenzamos con una oración, entonces nos ponemos en la presencia de nuestro Dios y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Rey Celestial, te damos gracias por este momento, por este encuentro, por la oportunidad que nos das de conocerte más a ti y la manera en que nosotros también como hijos de Dios nos vamos expresando en esa fe a través de la liturgia, a través de los ritos, a través de los sacramentos, a través de todo lo que nos une y nos hace vivir esta fe en ti. Por eso te pedimos, Señor, que nos asista siempre con tu luz, con tu Espíritu Santo, y que nosotros también podamos seguir madurando en el conocimiento, seguir madurando en fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vanina, bueno, entonces ya con esta oración inicial, iniciamos. Nos acompaña entonces Pepe y el padre Reinaldo. El padre Reinaldo es nuestro asesor, es uno de nuestros asesores. Ayer estaba el padre Adolfo, hoy está el padre Reinaldo acompañándonos, asesor de la Pastoral de Juventud Arquidiocesana. Padre, tenés que saber también que hay otros jóvenes de otras diócesis, por eso aclaro, ¿verdad? Que es de esta arquidiócesis que sos nuestro asesor. Y también el padre Reinaldo está como canciller, como párroco de la catedral, muchas cosas, pero está siempre ayudándonos y en todo momento acompañándonos.
Bueno, eso es todo de mi parte. Yo ya les dejo a ustedes y estamos prestos para escucharles. Genial, muchas gracias, Vanina. Bueno, ya que agradecerle a Vanina también nuevamente el esfuerzo. Gracias, Vanina, por el esfuerzo que haces. Realmente muy loable y gracias al padre Reinaldo. Para los nuevos, presentarle, Vanina es coordinadora del Decanato 7. Ella también tiene mucho conocimiento, ya hizo muchos cursos y bueno, ella también nos acompaña desde hace un tiempo en el que es el Consejo de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana. Ella pertenece a la parroquia San Blas del Decanato 7 de Loma Putá. Así que también para cualquier cosa, Vanina está a las órdenes. De repente, como miembro del consejo, nuestra función es ayudarle a todos. Así que muchas gracias, Vanina, por ese gran esfuerzo que haces. Bueno, antes de empezar, pedirles que preparen un bolígrafo, estén también con un papel y sobre todo la Sagrada Escritura, la Biblia y si un mate, un café, tereré no se hace frío, pero no se puede discutir lo que es el gusto. Entonces vamos a empezar hoy en el segundo ciclo que le correspondía al hermano Maciel, en el cual ponemos también nuestras oraciones para su pronta mejoría. Pero antes de adelantarles que a partir de mañana ya no voy a estar yo, gracias a Dios, sino que van a estar los Adolfos. ¿Por qué digo los Adolfos? Eso hace una sorpresa, porque a partir de mañana van a estar los expositores que ya también están confirmados, que hoy ya hablé con ellos, están bien de salud, le dije que se cuiden y ellos nos van a acompañar. Son 3 Adolfos. Mañana es uno, el jueves el otro y el viernes es el último Adolfo y que son los temas, digámosle, más importantes. Hoy nos toca un poco lo que es historia de la liturgia. Justamente preparó el material el padre Maciel, el hermano Maciel, y el cual hoy vamos a compartir y vamos a hacer un viaje a través de la historia. Es por eso que les pido de repente también anotar aquellos puntos de modo que el padre Reinaldo, cuando habilitemos justamente este ping-pong de preguntas y respuestas, podamos dilucidar las dudas o inclusive escuchar aportes que ustedes puedan tener, porque como un ciclo de charla la idea es que también podamos dar aportes, porque muchos de los que están acá tienen también un vasto conocimiento acerca de la liturgia. Entonces, Marcos, cuando quieras. Bueno, antes de empezar, Marcos, te quiero decir más que me aparece Vanina al costado nuevamente donde aparecía ayer el padre Adolfo. No sé si es por algún problema que yo puedo tener o Tendrían es que, así nomás. bueno, no tendrían que aparecerte, pero van a desaparecer ahora un ratito. Bueno, eh, Ahora ya vuelvo no te a va a aparecer nadie. repetirles. Ya, genial. Vuelvo a repetirle. Antes, para los que hoy se conectan, sí, me quiero presentar. Mi nombre es Arturo Suárez. Soy el encargado del equipo de formación de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana. Hace 3 años que estoy en este cargo, al cual doy gracias justamente a mis compañeros y amigos de la pastoral. Y bueno, también tengo algunos cursos, algunos diplomados justamente que he hecho a lo largo de mi trayectoria pastoral. Bueno, eso es todo y vamos a empezar ahora. Bueno, el tema que hoy nos toca, justamente liturgia y su implicancia, el ciclo de charlas del 2021. Vamos a hacer a modo recordatorio. En el encuentro de ayer, justamente estuvimos viendo las nociones generales de la liturgia desde el punto de vista de la antropología, un poco estuvimos viendo que la liturgia no es simplemente un capricho, sino que es también un llamado del ser humano a buscar la trascendencia y que lo hace a partir de símbolos, de gestos, de imágenes, y que estuvimos justamente ayer analizando. También estuvimos viendo el concepto de la liturgia desde el punto de vista griego, que habíamos visto que originalmente la palabra liturgia era aplicado a un contexto no religioso,
También vimos desde el concepto religioso, el concepto de liturgia, básicamente, específicamente desde lo que dice el Concilio Vaticano II. Vimos también la relación entre fe y la liturgia, la importancia del querigma justamente en este apartado. También vimos la liturgia y Jesucristo, y habíamos acotado que Jesucristo es el origen, centro y fuente de la liturgia católica. Y por último habíamos visto un poco las riquezas de la liturgia, habíamos dicho que ella por su origen, evolución, contenido, constituyen un tesoro de la iglesia. Siguiente. El tema de hoy, historia y evolución de la liturgia católica. Siguiente. Bueno, comencemos recordando nuevamente. El término liturgia procede del griego clásico, liturgia, de la raíz lei y laos, que significa pueblo, popular, y ergón, que significa obra. Liturgia en su origen constituía un servicio público. Cuando este servicio afectaba al ámbito religioso, la liturgia se dirigía al culto oficial de los dioses. En todos los casos, la palabra tenía un valor técnico. En ese sentido, esencialmente religioso, fue introducido en los 70 en la versión de la Biblia Septuaginta el término liturgia para indicar el ministerio sagrado que los sacerdotes y los levitas debían desempeñar en el tabernáculo en nombre y en favor del pueblo. Siguiente. Ahora, ¿qué es la Septuaginta? Es una antigua recopilación del griego koinet de los libros hebreo y arameo del Tanakh o Biblia hebrea y otros libros, incluidos algunos escritos originalmente en griego. La Biblia Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva de habla y cultura griega. El nombre de Septuaginta se debe a que solía redondearse a 70 el número total de sus 72 presuntos traductores. Su traducción se inició en el siglo III a.C., aproximadamente en el año 280 a.C., y concluyó hacia finales del siglo II a.C., año 100. Ahora vamos a hacer un viaje y vamos a irnos al Antiguo Testamento, la liturgia en el Antiguo Testamento. En los dos primeros libros del Antiguo Testamento, el Génesis y el Éxodo, ya se puede observar los primeros indicios de un culto a Dios. La ofrenda de Caín y Abel, que menciona el Génesis 4, distinción entre la ofrenda que nace del corazón y del que nace del mero interés. La ofrenda de Noé, al terminar el diluvio, que está en Génesis 8, que es la ofrenda de acción de gracias, justamente por haber terminado el diluvio. La ofrenda de Abraham en Génesis 22, que es la fe y la ofrenda. Siguiente. Los patriarcas realizaban tras el sacrificio banquete, esto estaba en Génesis 2, versículos 7 y siguientes, en ocasión de alianzas y declaraciones de paz. Al finalizar el sacrificio del monte Sinaí, también se efectuó un banquete de modo litúrgico, como una especie de ofrenda, y esto está en Éxodo 24:5 y siguientes. En el Torá, en el Pentateuco, se fijaron los distintos sacrificios y sus rituales. El culto mosaico y el sistema de sacrificio está centrado en la orden de Dios. Sed santos como yo soy santo. Esto está en Levítico 11:44, que después también tiene su similitud y sobre todo se afianza más en su contenido cuando Jesús dice, sed perfectos como el Padre es perfecto. Siguiente. En la versión de los 70, que ya habíamos visto de dónde viene, el verbo liturgorder y el sustantivo liturgia aparecen 40 veces respectivamente, designando el servicio cultual. Cultual viene justamente de esta palabra que es el culto, que los sacerdotes y levitas hacían en el templo. ¿Quiénes son los levitas? Son los descendientes de Leví, que es el tercer hijo de Jacob, y encargados del tabernáculo. Y los sacerdotes que ejercían eran los descendientes de Aarón. Estos dos términos designan
en todos los casos, el servicio cultual de Dios verdadero, que se realiza en el templo por los descendientes de Aarón y de Leví en nombre del pueblo y a favor del pueblo. También estos términos distinguen el servicio que prestan los levitas y el culto que todo el pueblo debe dar a Dios. Sin embargo, y esto hay que recalcar, es todo el pueblo de Israel el que está llamado por Dios a dar el culto, y esto ya se resalta justamente en las normas y leyes judías. Siguiente. Para el culto privado, uno más, uno antes, ahí. Para el culto privado y para el culto de todo el pueblo, los 70 se servían de la palabra latreía y doulía, que significa adoración y honor. Así la palabra liturgia significa única y exclusivamente el servicio religioso hecho por los levitas allá, primero en la tienda y luego en el templo de Jerusalén. Era el culto público y oficial y no el privado, y poseía leyes cultuales estrictas. Resumiendo, en la tradición de los 70, el término liturgia ha adquirido una connotación técnica para designar el culto a Leví. Siguiente. Ahora, teniendo en cuenta todas estas implicancias, lo que acabamos de ver del Antiguo Testamento, podemos entender el diálogo entre Jesús y la samaritana, que dice justamente en Juan capítulo 4, creedme mujer, llegará la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no en este cerro o en Jerusalén. Esta división teológica e histórica entre ambos pueblos es lo que Jesús también vino a restaurar en una adoración única en espíritu y en verdad. La boda en Caná de Galilea, que está también en el Evangelio de Juan, y el encuentro con la samaritana representan esa nupcia que Dios hará con su amada, que es la iglesia, y desde ella el único y verdadero culto. Siguiente. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el término liturgia, en sus diversas formas, aparece solo 15 veces. 3 veces en Hechos, 3, versículo 2, Romanos capítulo 15, versículo 27, y Hebreos capítulo 10, versículo 11. 6 veces en Lucas 1, versículo 23, segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 12, Filipenses, capítulo 2, del 17 al 30, Hebreos, capítulo 8, versículo 6, y Hebreos, capítulo 9, versículo 21. Esta aparición, mayoritariamente en Hebreos, se debe a que en esta carta se hace una interpretación cristológica del culto levítico. Y habíamos visto de dónde viene justamente la orden, digamos, de culto de parte de los leví. En esta carta, para resaltar el valor del sacerdocio de la nueva alianza, el término se utiliza solamente, y esto subrayen, para comparar el culto del Antiguo Testamento con el sacerdocio de Cristo. No se utiliza como un término similar, sino simplemente para comparar lo que en el Antiguo Testamento se mencionaba con lo que Cristo vino a traer en el significado de sacerdocio. ¿Cuáles son estos textos? Son Hebreos, capítulo 8, versículo 2, capítulo 8, versículo 6, capítulo 9, versículo 21 y capítulo 10, versículo 11. Pepe, espera Sí, un momentito. sí, no hay problema. Bueno, mientras estamos solucionando estos inconvenientes, podemos ver que en el Antiguo Testamento ya se mencionaba en forma así esporádica, un poco lejana en términos lo que era el culto. Básicamente se reducía a una clase sacerdotal, pero no obstante, esta clase sacerdotal es la que justamente debía ayudar al pueblo en lo que es la ofrenda y el culto a Yahvé. En el Nuevo Testamento también estamos viendo un poco cuántas veces figura la palabra liturgia. Resalta que en la carta a los Hebreos, San Pablo menciona justamente este contexto de liturgia con la imagen de Cristo para resaltar justamente lo que los judíos conocían sobre la liturgia, sobre el culto, pero desde la mirada del Antiguo Testamento. Entonces es importante un poco resaltar esto y sobre todo tener en cuenta que esta palabra liturgia
que de repente muchas veces confunden y dicen que es solamente algo de la Iglesia Católica y que no tiene ningún antecedente. Ya habíamos visto ayer justamente el sentido antropológico y hoy justamente estamos resaltando lo que en el Antiguo Testamento se menciona y lo que en el Nuevo Testamento ya se va dilucidando y se va armando y lo que después vamos a ir viendo a lo largo de la historia de la Iglesia. Padre Reinaldo, no sé si querés acotar algo mientras tanto. No sé si tiene habilitado el micrófono el padre Reinaldo. Marcos, Sí, ahí está habilitado, ahora, padre. ahora sí. ¿Sabes por qué te interrumpí un ratito? Sí. Porque hubieron dos personas que estaban sin nombre y estas dos personas comenzaron a jugar por la pizarra y lastimosamente tuve que sacarle hasta que se Ah, identifiquen de bueno, nuevo. ya, perfecto, está bien. Ahora ya podemos Un poco retomar otra antes vez. sí, antes, porque el padre Reinaldo justamente quiere acotar algo. Les pido, por favor, que este link sea solamente compartido con las personas que están inscritas. Entonces, para justamente mantener la seriedad de este curso que empezamos bien allí. Solamente para aclarar eso. Padre Reinaldo. No, hay que tener en cuenta que ya la liturgia, como decía Pepe, no es una cuestión que surge dentro de la Iglesia Católica, sino que ya se lo vive desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es también, muestran los textos bíblicos ya en el Pentateuco cómo Dios va organizando por medio de los levitas, por medio de los sacerdotes, el culto que se debe ir también rindiendo a Dios. Entonces, esa liturgia judía va madurando, va tomando forma también, cosa que luego se va a extender hasta la época de Jesús, y es allí donde Jesús luego va a hacer sus correcciones también con respecto a la interpretación o la forma en que también nosotros debemos ese culto a Dios, ¿verdad? Ese servicio, ese agradecimiento. Entonces, son cosas que se va a ir dando ya en el Nuevo Testamento. Nada más eso. Bueno, muchas gracias, País. Vamos a proseguir. Vamos a proseguir. Nos quedamos ahí, justamente en donde Jesús tiene este encuentro con la mujer samaritana y podemos entender un poco también este contexto en donde dice Jesús que llegará la hora en que usted adorará, pero ya no en este cerro ni tampoco en Jerusalén. Siguiente. Marcos, siguiente. Un ratito, ahora vamos a recuperar. Ok. Pepe, ¿me podés indicar? Voy a ir pasando, me voy a indicar dónde quedamos. Porque yo no, Quedamos, yo al entrar ahí no te veo y no veo también a los... bueno, te digo, ahí en el último donde dice creedme, cuando habla justamente y se hace la mención de Jesús con la samaritana. Ahí. Siguiente. No te puede aparecer.
Ahí nos quedamos. Perfecto. Siguiente, Marcos. Bueno, la palabra liturgia se utiliza con los siguientes sentidos en el Nuevo Testamento. Primero, en el sentido civil del servicio público oneroso, como en el griego clásico, eso lo podemos ver en Romanos 13:6, en Filipenses 2, del 25 al 30, en 2 de Corintios 9:12 y en Hebreos 1, del 7 al 14. ¿En qué sentido habla esto? Justamente por darle un ejemplo, en Romanos 13, capítulo 13, versículo 6, habla un poco del pago del impuesto, al cual deben también hacer las comunidades cristianas. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 9, versículo 12, habla un poco justamente de esta ofrenda que ayuda también a las personas que se dedican al acto litúrgico. En el punto B, el otro sentido es el sentido técnico del culto sacerdotal y levítico del Antiguo Testamento. Lo podemos confrontar en Lucas, en el capítulo 1 al versículo 23, Hebreos capítulo 8, versículo 2 al 6 y capítulo 9, 21, del 10 al 11 también. La carta de los Hebreos aplica a Cristo y solo a Él esta terminología para acentuar el valor del sacerdocio de la nueva alianza. En sentido del culto espiritual, San Pablo utiliza la palabra liturgia para referirse tanto al ministerio de la evangelización, ahí aparece un cuadro, Marcos, que no estoy viendo, en el sentido de la evangelización, como el obsequio de la fe de los que han creído por su predicación. Entonces son los tres sentidos: el sentido civil oneroso, el sentido técnico del culto sacerdotal y levítico, y el sentido justamente del culto espiritual. Siguiente. El otro sentido es el sentido del culto comunitario cristiano. En el texto de Hechos, capítulo 13, versículo 2, liturgia que justamente se utiliza es el único en el Nuevo Testamento donde la palabra liturgia puede tomarse en sentido ritual y celebrativo. Justamente en esta cita bíblica, ese sentido ritual y celebrativo se destaca. En Hechos capítulo 6, versículo 6, justamente dice: la comunidad estaba reunida orando y la plegaria desembocó en el envío misionero de Pablo y de Bernabé mediante justamente el gesto de la imposición de las manos. Ahora, esta reserva en el uso de la palabra liturgia por el Nuevo Testamento obedece a su vinculación al sacerdocio levítico, pero acentúa en esto: el cual perdió su razón de ser en la nueva alianza. Y justamente vemos la imagen, el arca de la antigua alianza, y a partir justamente de la encarnación de Cristo, María se constituye el arca de la nueva alianza. Siguiente. Ahora vamos a ver la vinculación entre el término de liturgia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Primero, la liturgia del Antiguo Testamento es una preparación para la liturgia definitiva, culto a Dios, que se dará en toda la persona de Jesús, justamente lo que había mencionado el padre Reinaldo. Los levitas y sacerdotes del Antiguo Testamento, desde la Buena Nueva, tienen una nueva configuración, que son los discípulos y apóstoles, y estos, en comunión con la iglesia que nace, se transmite también a los obispos y sacerdotes. También las lecturas y su contenido escatológico adquieren nuevo significado. La Pascua ya no es el sacrificio del Cordero, ni un recordatorio de los eventos narrados en el Éxodo, sino que son un hecho que adquieren un sentido vivo y actual. ¿Y cuál es ese sentido? La pasión, muerte y resurrección de Cristo, y por ende también su presencia en la fracción del pan, que hoy conocemos como la Eucaristía. Siguiente. Ahora, en los primeros escritores cristianos, el origen judío cristiano, ¿verdad? De origen judío cristiano, la palabra liturgia fue usada de nuevo en el sentido del Antiguo Testamento, pero aplicada al culto de la Nueva Alianza. Durante los primeros años
En las comunidades cristianas, la liturgia tenía dos vertientes. Y hay que tener en cuenta bien esto. Ya estamos hablando durante los primeros pasos que dan las comunidades cristianas. Por un lado, la liturgia de la palabra que era ejercida en las sinagogas. Y por otro lado, la liturgia eucarística, la cual se conocía como la fracción del pan, pero esta se realizaba en el plano del culto privado en las casas. Esto está en Hechos 2, versículo 46. Siguiente. Esto fue variando con el paso del tiempo y desde luego, al cambiar la connotación que le daban los judíos a las escrituras en comparación a la nueva visión que los cristianos adquirieron desde la figura de Jesús. Esto produjo desde luego un cambio radical en el desarrollo del culto, el cual se constataba en varios escritos del siglo I en adelante. Entre los escritos que hablan de los primeros pasos litúrgicos cristianos están contenidos en el Didache, capítulo 15. Este Didache es enseñanza a los 12 apóstoles escrita a finales del siglo I. Y en las epístolas del Papa Clemente, justamente también en una de sus epístolas, en el capítulo 41, numeral 1. No obstante, el lenguaje y la cultura religiosa judía y ciertos aspectos se siguieron realizando más por arraigo e identidad del pueblo que por otra cosa. Esto lo podemos ver justamente en la discusión que aparece en Hechos de los Apóstoles entre San Pedro y San Pablo. Siguiente. La primera descripción de la celebración litúrgica eucarística la ofrece esa parte no estoy viendo porque justamente me aparece el padre Reinaldo ahí. No sé si se puede achicar un poquitito más la imagen. Justamente ahí me aparece el padre Reinaldo. Entonces, no se puede ver. No se puede más. Hasta ahí. Bueno, Necesita que tenga un perfecto. respaldo únicamente. Dale. Ponémelo más otra vez. San Justino, ahí está. Si me pueden ayudar, genial, José. Muchísimas gracias. ¿Podemos otra vez empezar de ahí? Bueno, repito nuevamente. La primera descripción de la celebración litúrgica eucarística la ofrece San Justino por el año 150 en Roma. En él subraya el papel de la comunidad reunida en torno a la fracción del pan, rubricando con el amén las palabras de alabanza que pronunciaba en voz alta sobre las ofrendas el que presidía a los hermanos. Durante los siglos VI y VII, dos cosas son de destacar: el sentido de comunidad de la celebración y la ausencia de formulario fijo. Esto quiere decir, y lo explican mucho mejor San Hipólito en su tradición apostólica, lo confirmaba diciendo que cada uno ore según su capacidad, es decir, según su iniciativa, pero, atiendan bien, pero aporta una novedad, que digan una oración de una sana ortodoxia. Siguiente. Posteriormente, el uso del término liturgia, varió mucho en las diferentes partes de la iglesia. Por darle un ejemplo, en la iglesia oriental de lengua griega, el término indicaba el culto cristiano, pero sobre todo la celebración de la Eucaristía. En la actualidad, en Oriente, esta palabra indica sobre todo la celebración eucarística o esta según un determinado rito. Así se oye hablar de la liturgia según San Juan Crisóstomo, la liturgia según San Basilio y la liturgia según San Marcos, etc. En la Iglesia Occidental Latina, el término es prácticamente ignorado por muchos siglos. Para referirse al culto cristiano, se utilizaron otros términos como munus, officium, ministerium, opus, etc. Siguiente. No obstante, San Agustín la empleó para referirse al término cultural, identificándole con la palabra latreía. A partir del siglo XVI, la palabra liturgia aparece en los títulos de algunos libros que trataban de la historia y la descripción de los ritos de la iglesia o de parte de ella. Por ejemplo, podemos mencionar Liturgia Latinorum del año 1571 de Jacobus Pamelius, que era un teólogo belga. En algunos casos, la liturgia también indicaba las formas históricas de un determinado rito. Por ejemplo,
liturgia gálica, liturgia romana, liturgia latina, liturgia oriental, etc. Es decir, para expresar los modos legítimos de culto cristiano de diversas iglesias. Siguiente. Fue hasta finales del siglo XVIII cuando el eclesiástico italiano Luigi Muratori incluyó justamente en la definición de liturgia el concepto de culto, consiguiendo con esto abarcar la misa y los sacramentos. Él definía la liturgia como el modo de rendir culto a Dios, al Dios verdadero, por medio de ritos externos legalmente determinados, con el fin de darle honor y comunicar sus beneficios a los hombres. En el lenguaje eclesiástico, la palabra liturgia empezó a aparecer a mediados del siglo XIX, cuando el movimiento litúrgico la hizo de uso corriente. Siguiente. Ahora, con respecto a la palabra misa, que deriva del latín missa, que significa envío, tuvo su origen en el siglo IV y se usaba para despedir a los fieles al final de la celebración eucarística. Luego esta sección se utilizó para toda la celebración o, en algunos casos, para la segunda parte de la misma, según datos recogidos en las etimologías de San Isidro de Sevilla. Hasta antes del Concilio de Trento, varios libros se utilizaron para la celebración de la misa, entre ellos el sacramental con las oraciones y el leccionario. Siguiente. También se publicaron misales reducidos como libros de piedad para uso de los feligreses. Estos eran de menor tamaño y muchas veces contenían no las misas, sino de repente solamente para ciertos usos como en los domingos o días festivos. Con el Concilio de Trento se codificó el misal romano. Ahora lo que serían los libros litúrgicos lo vamos a ver mañana, justamente en el tercer día de este ciclo de charlas. Siendo promulgado en 1570 por el Papa Pío V. Es aquí donde la misa tridentina tiene su origen. Hay que recalcar que el misal del rito romano sufrió varias modificaciones. Inclusive muchos papas hicieron ciertas modificaciones desde su promulgación hasta el año 1962, en donde aparece el Concilio Vaticano II. Siguiente. Ahora, justamente, antes de pasar un poco a lo que es el Concilio Vaticano II, no sé si Padre Reinaldo querés acotar algo, querés mencionar algo un poco sobre esto que vimos de lo que fue las primeras comunidades cristianas a lo largo de lo que fue la historia. Bueno, así cortito nomás para continuar luego con la exposición. Tenemos que tener en cuenta de que las primeras comunidades cristianas siguen tomando, e inclusive hasta ahora dentro de la iglesia seguimos tomando algunos gestos, algunas oraciones judías. Entonces, uno, porque Jesús era judío, y dos, porque los primeros cristianos, comenzando por los apóstoles, eran judíos. Entonces, mucho de lo que ellos iban viviendo en su experiencia cristiana, no tampoco se desligaban del todo con lo que lo que era un poco también el ritual o las prácticas judías. Ahora bien, un sentido durante todos los primeros siglos, van también tomando forma la liturgia que hoy conocemos, ya como decía el Pepe. Después se fueron modificando muchas cosas, inclusive el concepto mismo de liturgia nos cayó en algún momento de los siglos. Se fue tomando otro tipo de conceptos, por ejemplo, misterio, la palabra misterio, la palabra servicio, la palabra oficio, que son términos que hasta ahora podemos ver que
representaba un poco a la liturgia, ¿verdad? O al culto. Otra de las cosas también que escuché que Pepe estaba hablando mucho sobre algunos textos bíblicos, ¿verdad? Quizás allí no van a encontrar la palabra textual liturgia. Sí, van a encontrar allí términos como culto, reuniones, asambleas, que representa justamente a la liturgia. Entonces, más o menos en el tiempo de San Agustín es donde la palabra liturgia pierde un poco de fuerza y entra ya la palabra misterio, servicio, oficio divino y cosas así, ¿verdad? Pero luego va tomando fuerza nuevamente la palabra liturgia a lo largo de la historia de la iglesia, ¿verdad? Pero que haya perdido fuerza este concepto no significa que no, que los otros conceptos que iban apareciendo no representaban lo mismo, sino por el sentido mismo nomás de los conceptos es donde fue cambiándose, ¿verdad? Después se fue tomando la palabra celebración. Sale un poco entrecortado, parece país. Y para Pepe. Sí, bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a darle un tiempito para que el padre pueda ver un poco su señal. Así después nos ayuda en la parte de preguntas y respuestas. Se cortó mi señal cuando estaba hablando. Sí, se cortó, pero vamos a retomar ya en la última parte, país. Entonces, así de repente vamos haciendo un poco este tema. Ya vamos a entrar en el concilio y creo que aquí es la parte donde más seguramente te van a bombardear para ir con preguntas. Bueno, entramos en el Concilio Vaticano II. Con el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII, la Iglesia Católica buscó ¿qué? Promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y los métodos de su tiempo y lograr la mejor interrelación con las demás religiones, principalmente las orientales, siendo un objetivo primario la reforma litúrgica, como expresión de la iglesia peregrina que celebra a la par con la iglesia triunfante las gracias y el amor de Dios Padre manifestado en Dios Hijo y que se revitaliza en nuestras vidas mediante la acción del Dios Espíritu Santo. Siguiente. El Concilio Vaticano II inició el 11 de octubre de 1962 y culminó el 8 de diciembre de 1965. El Concilio Vaticano II dio lugar a un total de 4 constituciones, 2 de ellas dogmáticas y una pastoral, 9 decretos conciliares y 3 declaraciones conciliares, a los que se puede sumar la Constitución Apostólica Humanum Salutis, por el cual Juan XXIII convocó al concilio, el mensaje ad homet de los padres del concilio a todos los hombres, los mensajes del concilio a la humanidad y otros breves. Siguiente. Entre las 4 constituciones se destaca justamente la que ayer habíamos mencionado así en forma breve y que justamente hablaba de lo que es un poco la reforma litúrgica, que es la Constitución Sacrosanctum Concilium. ¿Cuál es la razón última de la reforma litúrgica propuesta por este concilio? Podemos hacernos una pregunta. Y la respuesta sería, ya en el capítulo 1, afirma rotundamente, la liturgia es la cumbre, culmen, a la cual tiende la actividad de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su riqueza. Ahora bien, precisamente por eso, y para que esta acción salvífica divina que acontece en la liturgia pueda experimentarse verdaderamente y en toda su eficacia, se requiere algo también activo de parte del sujeto creyente, o sea, de parte de los fieles. ¿Y qué dice? Que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo, pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina para no recibirla en vano. Siguiente.
Desde esta perspectiva, la Constitución Sacrosanctum Concilium contiene principios y orientaciones y sobre todo tiene un marco operacional. Vamos primeramente por los principios orientativos. A, la liturgia, ejercicio del sacerdocio de Cristo. Esto está en el numeral 7. La liturgia es la teología hecha oración. Por ello significa y se realiza significa y se realiza la santificación del hombre y el cuerpo místico de Cristo. En la imagen podemos ver justamente Dios santifica al hombre y justamente la iglesia a través del culto público íntegro justamente alaba esto. Siguiente. ¿Ve? La liturgia, cumbre y fuente de la vida cristiana. Esto está en el numeral 10. Habíamos dicho justamente que al inicio de esta exposición, sobre todo en el apartado del Concilio Vaticano II, que la liturgia, y también habíamos mencionado ayer, que la liturgia justamente es la fuente y cumbre justamente de la iglesia. Y también habíamos mencionado eso como el tesoro que la iglesia tiene. En esta parte del Concilio Vaticano justamente dice, ella es la cumbre, el punto de llegada de toda acción evangelizadora y pastoral. Es el tiempo por el cual justamente también dice, es la fuente de vida sobrenatural que alimenta su vida y su acción. Ahí justamente vemos la liturgia como centro y la liturgia justamente como dinamizadora de todos estos aspectos, catequesis, misión, testimonio, actos de piedad popular. Siguiente. Participación plena, consciente y activa. Es el tercer, justamente, principio. Todo se propone desde el punto de vista de la participación consciente y devota, justamente, de la feligresía. Bien organizada la catequesis de los fieles y, ante todo, de un sólido y, bueno, no me aparece la palabra, pero en el sentido, justamente, de una sólida participación, justamente, en el sentido litúrgico de los sacerdotes y de los jóvenes alumnos de los seminarios. Ahí vemos justamente dos imágenes. Pleno, ahí, gracias Mirela. Entonces acá lo que habla es justamente de esa plena participación. Es lo que busca justamente este Concilio Vaticano II. Segundo. En el D, manifestación de la iglesia. En la celebración litúrgica, cuando todo el pueblo de Dios se reúne en torno al mismo pan, en el sentido del mismo compartir, participa activamente en la misma acción. Unido en oración, se da mayor manifestación en la iglesia, dice. Como consecuencia, la celebración comunitaria ha de preferirse siempre a la individual. Esto quiero que recuerden, la celebración comunitaria ha de preferirse siempre a la individual. En ella debe manifestarse la naturaleza de la iglesia, comunitaria y jerárquica. Todos participan, pero cada uno desempeña su papel conforme el ministerio recibido, la naturaleza del rito y las normas litúrgicas. Siguiente. La unidad, que dice unidad sustancial, no rígida uniformidad. Este principio encuentra aplicación a lo largo de toda la Constitución, dando como un nuevo significado a la unidad y fortalecimiento en el sentido católico. Dos notas que deben permanecer como características intangibles en la oración litúrgica, como lo son también en la Iglesia. La centralización absoluta del Concilio de Trento se abre ahora, en materia litúrgica, a un triple grado de autoridad. A esas autoridades, en diversa medida, compete el ordenamiento de la liturgia. ¿Y quiénes son? La Santa Sede, segundo, las conferencias episcopales y tercero, los obispos diocesanos. O sea, acá lo que habla justamente esa centralidad que tenía justamente la liturgia desde el Concilio de Trento, si bien es cierto, enriqueció mucho justamente a la liturgia, a este concilio y lo que habíamos visto en el sentido del misal romano. A partir del Concilio Vaticano II tiene una mayor apertura y justamente dice, tiene ahí una triple autoridad, un triple grado de autoridad.
y que menciona ahí la Santa Sede, las conferencias episcopales y los obispos diocesanos. Ellos son encargados justamente del ordenamiento litúrgico. Siguiente. Santa tradición y legítimo progreso. La liturgia se compone de una doble realidad. Y esto es importante también que lo graben. Por una parte es invisible e inmutable, y por otra parte humana, visible y cambiante. ¿Qué significa eso? Por una parte tenemos los dogmas, las tradiciones, que constituyen la base inmutable de nuestra fe. Son cosas que no se pueden cambiar, que no van a cambiar. Son justamente, como dice su nombre, dogmas. Son cuestiones aceptadas por nuestra fe. Y por otra parte están instituciones, signos, inclusive símbolos que deberán responder a los signos de los tiempos. ¿Qué significa eso? Que pueden variar. Eso no hará que nuestra fe varíe. Siguiente. Ahora vamos a los principios operativos. Acá justamente lo que habíamos hablado ayer, la lengua. La lengua vulgar en la liturgia no disminuye, sino que afianza la hermosura, la hermosa lengua. No veo ahí lo que dice ahí, pero sí lo que hace es hermosear o da una hermosura justamente a lo que es un poco la liturgia. Las lenguas vivas habladas hoy no empobrecen, sino que enriquecen la liturgia y deberán facilitar el coloquio con Dios, sobre todo en el seno de las comunidades parroquiales. Siguiente. La palabra de Dios. El concilio ha tenido fe en la eficacia de la palabra para la formación cristiana. Sobre todo, que Cristo esté presente en su palabra, porque es Él con quien uno habla cuando justamente se menciona las Sagradas Escrituras. Y es Él quien continúa anunciando su evangelio. Entonces, por eso ha animado a dar a la Sagrada Escritura lo siguiente. Creo que alguien está escribiendo nuevamente. Un ratito. No sé quién ha de ser. No, no le veo. Bueno, vamos a continuar, Marcos. Ya falta poco. Entonces, para entrar después en lo que va a ser la ronda de preguntas y respuestas, justamente a lo que estamos viendo. Bueno, entonces hemos dicho que la palabra de Dios, justamente el concilio, ha tenido fe en la eficacia de la palabra para la formación cristiana. Ahí habla un poco también justamente de Cristo presente en esta palabra y justamente de que Él continúa anunciando a partir del Evangelio. Por eso justamente en este concilio se resalta la importancia de la Sagrada Escritura justamente en la liturgia. Primero, un lugar de primera importancia en la celebración litúrgica. Segundo, fomentar hacia ella el amor suave y vivo. Tercero, fundar en ella la predicación. Cuarto, multiplicar las celebraciones de la palabra de Dios. Y quinto, abrir con abundancia y variedad sus tesoros. Justamente eso es lo que busca el Concilio Vaticano II en esta orientación que es justamente la palabra de Dios. Un poco que esta palabra comienza a dar frutos, justamente cuando Jesús hablaba acerca de la lluvia, ¿verdad? Y que ella, en un salmo también se menciona que, bueno, la palabra de Dios es como lluvia que cae y justamente produce frutos, y eso es lo que se busca a partir del Concilio Vaticano II, sobre todo en este apartado de la palabra de Dios. Siguiente. La catequesis también habla un poco este concilio y dice la renovación litúrgica prevista y promovida por la Constitución no se puede llegar, ¿verdad?, a simplemente a que esto sea una observancia casi mecánica de cierto número de prescripciones, normas y reglamentos de ceremonia. ¿Qué se busca en la catequesis? Se exige un espíritu, una mentalidad, un alma
necesita una iniciación o educación litúrgica. Una catequesis fundada en la palabra de Dios y en los ritos y las oraciones. La institución de aquellos que más directamente intervienen en las celebraciones, que son cantores, acólitos, lectores, comentaristas. O sea, que lo que busca el Concilio Vaticano II es que la catequesis adquiera justamente este vivo espíritu a partir justamente de la liturgia y la palabra, y justamente menciona ahí a algunos actores de las celebraciones que son acólitos, lectores, comentaristas y cantores. Siguiente. Y llegamos al tema del canto. Justamente el canto vamos a estar desarrollando el viernes, donde va a estar acompañando uno de los Adolfos, que va a estar hablando un poco de la importancia del canto y cómo diferenciar un poco el canto litúrgico de los otros cantos. Pero bueno, vamos a lo que dice el Concilio Vaticano sobre el canto. El carácter comunitario de la liturgia y la necesaria belleza de ser revestida exige justamente esta presencia del canto. No se trata de una añadidura externa. No hay que tener en cuenta ni tampoco caer en el error de que el canto es algo externo a la liturgia, sino es algo intrínseco, forma parte de ella. Inclusive uno de los libros que forma parte de nuestra Biblia y que está en el Antiguo Testamento es justamente Cantares los Cantares, los Salmos, que justamente son lecturas de alabanza, es decir, son poemas de alabanza a Dios y que se hacen generalmente cantados. Entonces, no se trata de una añadidura externa, sino de una nota que brota de la naturaleza misma de la celebración de la victoria pascual de Cristo. Es parte necesaria e integrante de la liturgia. Eso subrayen, es parte necesaria e integrante de la liturgia. Esto inclusive cuando dice la celebración de la victoria pascual de Cristo, creo que me remonta mucho al pregón pascual que es justamente cantado y que en muchas parroquias se realiza. Siguiente. Y bueno, llegamos al final de esta presentación, justamente esta constitución del Concilio Vaticano II con respecto a la liturgia, el Sacrosanto en Concilio, contiene justamente esos capítulos que está ahí bajo las numeraciones y los contenidos que podemos ver. Todo esto que está acá habla justamente de nuestro rito, justamente de la liturgia católica. Y como hemos visto, como para una especie de síntesis, podemos ver, tiene su origen antropológico, tiene su origen en el Antiguo Testamento, que se fue conformando para que con la presencia de Jesús adquiera el real sentido, la real dimensión y la real función. A lo largo de la historia de la Iglesia podemos también mencionar cómo justamente los padres de la Iglesia, los santos y las comunidades fueron añadiendo justamente eh, eh, normas, reglas, principios y la riqueza que hoy compone justamente esta liturgia, y con el Concilio Vaticano II, que es la que actualmente, a partir de esta Constitución Sacrosanto en Concilio, rige justamente lo que es nuestro rito litúrgico. Bueno, hasta aquí justamente esta presentación. Muchas gracias. Y bueno, vamos ahora a lo que es un poco el panel de preguntas y respuestas. Entonces, no sé si se puede activar los micrófonos, Marcos. Inclusive, si tienen cosas que añadir, me gustaría escuchar. Y bueno, acá está el padre Reinaldo. No sé si padre Reinaldo me escuchas. Yo escucho. Genial. Entonces, de repente, si por ahí ustedes pueden hacer la pregunta, pueden de repente habilitar, se presentan y hacen la pregunta o hacen el comentario. Nosotros acá vamos para este tiempo en el cual vamos a dedicar a lo que va a ser preguntas y respuestas. Buenas noches, ¿cómo están? Yo otra vez. Soy Liz Méndez. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Quiero hacer una consulta con respecto al canto, porque ese siempre es un tema bastante vidrioso dentro de de la liturgia, ¿verdad? O sea, los cantorales tienen su, ¿cómo le llaman?
sea, los cantos tienen también su tiempo litúrgico, ¿verdad? De repente hay ciertos cantos que se pueden hacer a la entrada, otro a la salida, y si hay, por ejemplo, vamos a decirle, un estilo que se tiene que conservar en las misas. Porque de repente a mí me tocó, por ejemplo, hacer cosas dentro de la PJ, pero que, o sea, que no sabía si estaba bien o estaba mal lo que estaba haciendo por la manera en que usaba los cantos. Entonces, por eso, esa sería mi pregunta. Bien, dentro de la iglesia hay una estructura, o sea, dentro de la liturgia hay una estructura que hay que tener en cuenta siempre para el momento de los cantos, que son justamente lo que ya en algún momento Pepe dijo, ¿verdad? Los tiempos litúrgicos. Entonces, de acuerdo a los tiempos litúrgicos también, ya sea tiempo ordinario, hay canciones que debe tenerse en cuenta para esos tiempos litúrgicos. Entonces, se tiene en cuenta el momento que se está celebrando para saber qué tipo de cantos cantar dentro de una misa, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, hoy hay mucho material, hay muchos cantorales que ya vienen todo dividido eh, para saber qué tipo de cantos cantar en Adviento, qué tipo de cantos cantar en, en Cuaresma o en otro tiempo. Entonces, pero en caso de que no tenga, entonces yo tengo que conocer la letra de ese canto a ver si realmente está expresando algo también de ese tiempo litúrgico, ¿verdad? Que no sea un canto fuera del lugar, ¿verdad? En ese sentido. Más aún se complica ahora en los cantos modernos que, o sea, actuales que de repente tienen mucha mezcla de contenido. Entonces es allí donde cuesta un poco ubicarle en un espacio, ¿verdad? Entonces allí es donde se tiene en cuenta ese tema, ¿verdad? Entonces, pero los cantos más tradicionales por lo general sí tienen un seguimiento en cuanto a su contenido, entonces es mucho más fácil colocarle en ciertas áreas. Hay cantos que se puede cantar en cualquier tiempo, porque el contenido de ese canto se puede aplicar en todos los tiempos. Por eso hay que saber también el contenido del canto para poder de esa manera eh, cantar, ¿verdad? De acuerdo al tiempo litúrgico. Gracias, padre, gracias. Pero van a tocarlo el tema del canto el viernes, así que seguramente ahí van a desarrollar mejor cuáles son las pautas a tener en cuenta, ¿verdad? Yo voy por lo general, y lo general es tener en cuenta el tiempo litúrgico, ¿verdad? Y cada tiempo litúrgico tiene unas pautas nuevamente a seguir, y eso seguramente lo van a desarrollar el viernes cuando toquen el tema de, del cantoral. Padre, Vanessa Estigarribia dice, ¿qué significa que, perdón, Jorge Ortega, ¿qué significa que la liturgia es inmutable? La liturgia es inmutable en el sentido en que no se puede modificar el contenido o, vamos a suponer, la Eucaristía, vamos a algo más concreto. Yo no puedo modificar la Eucaristía, por ejemplo, en vez de vino voy a usar jugo. ¿Se entiende? Esas son cosas inmutables. No se puede cambiar ciertos símbolos, ciertos elementos. Entonces hay cosas que son y que van a ser así. Por ejemplo, yo no puedo bautizar a una criatura con una botella qué sé yo, con un vino, ¿verdad? Es el agua. Entonces, en ese sentido, la liturgia del bautismo es inmutable en cuanto a su forma. Y, por ejemplo, cosa que ocurrió en algunos países y que el Papa corrigió, algunos sacramentos
por ejemplo, me quedo otra vez con el bautismo. La fórmula es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No puedo decir la iglesia te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. O sea, la fórmula es el tema, ¿verdad? Entonces, o cambiar otros conceptos, otras cosas dentro de la liturgia que hace que sea esencial el contenido de esa liturgia, ¿verdad? Genial. Acá también Buenas dice, noches. sí, podés hablar nomás, sí, podés hablar. Buenas noches a todos, hermanos. Me presento, soy Luz Medina, catequista y coordinadora también del equipo de liturgia de mi parroquia. Tengo una consulta en especial, padre, que me gustaría poder aclarar. Quisiera saber más bien si dentro de la celebración eucarística, justamente en el momento de la consagración, si hay una norma actual que permita que durante la elevación se esté cantando, que el coro cante, porque hasta donde yo sé, eso no está permitido, pero he visto situaciones en que se han hecho y quisiera saber si hay una nueva norma que modifique eso, de que sí ya se puede cantar durante la consagración. Hay que entender qué tipo de canto y en qué momento exacto. La consagración, en el momento de que hagan esto en memoria mía, se eleva la especie eucarística. Ya. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la liturgia hay cosas que no se contempla y no marca como prohibido o admitido, ¿verdad? Simplemente no aparece, entonces no podemos decir esto está prohibido hacer, ¿verdad? Te doy un ejemplo. La oración del Padre Nuestro en ningún momento dice que hay que levantar la mano o no levantar la mano. No dice, simplemente se reza al Padre Nuestro. Algunos sacerdotes, obispos, y al menos aquí por nuestra educación inclusive franciscana, de ahí viene también un poco eso de el sacerdote dice levanten las manos. Me voy más en concreto al tema de la consagración. La liturgia no dice que el pueblo tiene que responder Señor mío y Dios mío. No dice la liturgia que el pueblo tiene que responder eso. ¿Está mal que se responda? No está mal. Porque ese es un momento en donde la Eucaristía es elevado, es una presentación al Padre, no para que el pueblo contemple simplemente la Eucaristía en ese momento. Es un momento en donde el sacerdote ofrece, o sea, Cristo ofrece el sacrificio al Padre, por eso se eleva el pan y se eleva, en este caso ya el cuerpo y la sangre de Cristo se eleva, indicando justamente que es el ofrecimiento al Padre. Pasa que allí nosotros contemplamos ese ofrecimiento y respondemos Señor mío y Dios mío. Allí entraría entonces también, podríamos decir que podría entrar entonces el canto, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué tipo de canto es la pregunta? Hay que ver también que no caigamos en un sensacionalismo, ¿verdad? Simplemente. Pero, como te digo, hay cosas que no contemplan la liturgia y no dice que se tiene que hacer, pero tampoco dice esto no se debe de hacer. Así como dice Señor mío y Dios mío, en ningún lado dice que eso no se tiene que decir, pero tampoco dice que eso se debe de decir. Pero como es una costumbre de una región, en este caso nuestra, en otros países inclusive no se responde, en nuestros países sí se responde, entonces por allí no altera la liturgia en ese sentido. Entonces no podría considerarse un abuso litúrgico que durante esa elevación, en vez de responder Señor mío y Dios mío, se cante, por ejemplo, Él vive o Él reinará,
cosas así, a eso me refiero No, especialmente. si es algo así pequeño como eso, él vive, eh, no podemos llamarlo como un abuso, ¿verdad? Ahora, por eso te digo, es un momento en donde nosotros contemplamos cómo Él es Cristo que ofrece a Dios Padre el sacrificio, ¿verdad? El sacrificio de la nueva alianza. Entonces, se puede quedarse en silencio y ni siquiera responder, Señor mío y Dios mío, se puede hacerlo también. ¿Cómo se puede responder? O inclusive hay algunos, yo ya escuché en algunas misas que en ese momento cantan Él vive. Viene más un poco de los sacerdotes carismáticos esa experiencia, pero no, no, yo no lo llamaría un abuso litúrgico. Padre, padre, Escucho. para dar un pequeño aporte en cuanto a eso y usted me va a corregir. José López, antes que nada, saludo a la plenaria. Yo había aprendido que el gesto personal dentro de la liturgia, respetando siempre, siempre y cuando ayude al crecimiento y a la devoción personal, es lícito. Pero si no te ayuda a alimentar y hacer crecer la fe, hay que ver, habría que revisar. ¿Es correcta esa apreciación en cuanto Es al tema de... correcta, es correcta. Justamente era una pregunta que nosotros en tiempo seminario le habíamos hecho al padre Mario Osvaldo, liturgista, doctor en Sagrada Liturgia, el hermano Mario Osvaldo, no sé si algunos le habrán conocido, capuchino, doctor en Sagrada Liturgia, y le habíamos preguntado sobre algunos gestos y algunos signos dentro de la liturgia y decía justamente eso, si ayuda al pueblo a que pueda manifestar su adoración o su acción de gracias, pues bueno, si no, como decía aquí José, si no afecta justamente a la comunidad así en general, ¿verdad? Por eso sí, es lícito eso que decía José, entonces eh, yo les comparto lo que me decía también mi profesor en Sagrada Liturgia, que es el hermano Mario Osvaldo, no me viene ahora su apellido, pero ya algunos le conocerán. Florentino, Mario Osvaldo Florentino, ahí Florentino. está, Mario Osvaldo Florentino. Padre, acá pregunta Cintia y José López, ¿existe alguna diferencia litúrgica entre el rito católico y el maronita? Sí, existen muchas diferencias, muchas diferencias. En realidad, ahora entrar en detalle va a ser muy, muy extenso, ¿verdad? Pero por dar un ejemplo, nomás existen varios ritos dentro de la liturgia y dentro de la iglesia. Está la liturgia oriental, donde ellos entran allí, está la liturgia romana, está entre ellos también varias formas en que se va viviendo. Todo depende también de la región y de la escuela de dónde están viniendo ellos, ¿verdad? Recordemos que antes la iglesia, en los primeros siglos, eran como pequeños grupos, ¿verdad? Y de acuerdo a la región también, la iglesia iba teniendo en cuenta la forma de cómo vivían las comunidades. Entonces iba tomando pequeñas formas en cómo se vivía la liturgia. Eso entonces se tiene en cuenta y es por ello que hay varias liturgias dentro de lo que es la fe cristiana. Y hay varias diferencias. No en cuanto al contenido, el contenido siempre es el sacrificio pascual, sacrificio de la cruz. Ahora en las formas sí, hay momentos que van variando, cantos,
oraciones, ¿verdad? Qué sé yo, en la liturgia, en la liturgia romana o latina, como le llamamos nosotros, la que usamos siempre, eh, la oración de consagración es de un párrafo y qué sé yo. La consagración de bizantina tiene 2 párrafos que, sé yo, expresan más el sentido. Entonces, en eso va variando, ¿verdad? Pero siempre es contemplar el sacrificio pascual de la cruz, ¿verdad? Y algunos van tomando ciertos aspectos más trinitarios, otros más cristológicos, o sea, de acuerdo al tiempo y la forma también en que van, ¿verdad? Eh, Hay oraciones que son más trinitarias, otras oraciones que son más cristológicas, o sea, se centra más en la persona de Cristo, otros se centran más en la persona de la Santísima, o sea, en la Santísima Trinidad, y son cosas que se tienen, son las diferencias que se van marcando dentro de estos ritos. Matías Trébol pregunta el significado y la dimensión que debe tener nuestras vidas de pueblo sacerdotal. Claro, el pueblo sacerdotal es un concepto ya desde el Vaticano II que va tomando fuerza dentro de la iglesia por por nuestro bautismo. Eso no significa que la iglesia nunca tuvo en cuenta de que nosotros al ser bautizados somos bautizados como profeta, sacerdote y rey, ¿verdad? Sino que va tomando un mayor protagonismo porque el Vaticano II lo que da es justamente ese protagonismo al laicado y en donde dentro de la liturgia y dentro de la iglesia también el que no es sacerdote, o sea, el laico, forma parte también de esta gran celebración. No solamente es un, un mero, ¿cómo decirlo?, una persona pasiva dentro de la vida de la iglesia. Al contrario, tiene un valor muy grande y es allí donde dentro de la iglesia va tomando un protagonismo. Eso da pie también a que él pueda ejercer ese servicio sacerdotal o esa mirada sacerdotal desde su ser laico, eh, entonces dentro de su familia, dentro de su ambiente y dentro de la iglesia misma, ¿verdad? ¿Qué significa ser sacerdote desde este concepto eh, eh, que participan los laicos? Y la definición del sacerdocio, o sea, la función del sacerdocio es bendecir a Dios y bendecir al pueblo. Entonces, él como laico quizás no tiene la potestad de bendecir ministerialmente, pero sí puede a su hijo dar la bendición, desear la bendición a su hijo, desear la bendición a su amigo, desear la bendición a todas las personas, ¿verdad? Y cómo bendecir a Dios si él no es sacerdote desde esta perspectiva, entonces uno tiene la posibilidad de dar ese culto privado que hablaba hace rato Pepe, justamente de su acción de gracias, su acción de adoración, su acción de, eh, de alabanza. Esas son formas, entonces, en donde él está ejerciendo su sacerdocio común que recibe justamente en el bautismo, ¿verdad? Es la forma en que el laico va cumpliendo ese ser sacerdote, ¿verdad? Ya. Leticia Vera, padre, pregunta, ¿a qué se refiere cuando dice celebración comunitaria en sentido individual? Celebración comunitaria, ahí me perdí. ¿Eso se dijo en algún momento de la ponencia? ¿O cómo nace esta pregunta para entender nada más? Sí, 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 Si no puedes me equivoco, hablar, esto se Leti. mencionó ayer, padre. Se mencionó ayer. Sí, porque se dijo que como que la fe era personal, pero se vive en comunidad, algo así se mencionó ayer.
Ah, ya, Claro, entiendo. y vuelvo nomás a lo que iba diciendo, el culto desde la experiencia nuestra es una relación personal con Dios, ¿verdad? Nuestro culto es una relación personal con Dios. Pero como no estamos solos, entonces eh, ese culto que lo hacemos de forma personal en esa relación con Dios, también se lo va viviendo de forma comunitaria. Y eso lo hacemos dentro de la iglesia. En una misa, estamos 100 personas. Todos rezamos juntos, el yo confieso, el credo, el Padre Nuestro, todos escuchamos la misa, todos respondemos que así sea, amén, qué sé yo, Señor mío y Dios mío, o todas las respuestas que vamos dando, lo vamos haciendo de manera comunitaria, es la voz de la comunidad que se levanta. Pero también hay una experiencia de encuentro personal en esas acciones que vamos viviendo dentro de la misa. Porque cuando yo digo Señor mío y Dios mío, yo estoy reconociendo junto con mis hermanos, que Él es Señor y Dios. ¿Mm? Doy nomás un ejemplo porque me vino eso en mente. Podemos decir, qué sé yo, una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Mm? Antes de comulgar. Entonces, soy yo que está reconociendo eso de forma individual, personal, pero a la vez es la comunidad entera, es la iglesia que está reconociendo eso. Por eso la celebración es comunitaria, pero también tiene un sentido, no sé si decirlo individual, sí, yo le diría personal. Genial. Hay una última pregunta que dice acá Soledad Galeano. Cuando se reza el Padre Nuestro, ¿solo el sacerdote debe levantar las manos? La mayoría de las personas siempre levantan en las parroquias donde voy. ¿Y en qué momento se debe arrodillar o inclinarse? Ya, estoy mirando nomás si no tengo acá mi misal. Dame un segundo, Sí. Bueno, con bien. respecto un poco a la anterior pregunta, justamente ya se había mencionado cuando hablamos entre fe y liturgia, que primeramente debe haber el querigma. Justamente mencionaba en un apartado cómo vamos a anunciar algo, o sea, cómo van a creer en algo que ellos no conocen, cómo vamos a anunciar algo que nosotros no vivimos. Entonces se decía que justamente la liturgia no agota toda la función de la iglesia, la rica función y misión de la iglesia, sino que justamente debe haber primeramente el querigma, y dentro de ese querigma hay un encuentro personal. Justamente el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Es hablaba que eh, la fe no es una acción política, sino es un encuentro personal. Y a partir de ese encuentro personal ocurre justamente después del encuentro con los demás hermanos que profesamos la misma fe. Ahí viene la parte comunitaria. Ya. Como le respondí hace rato a Luz, la, la liturgia hay ciertas cosas que no detalla, inclusive dentro de sus rúbricas, porque depende también mucho de la región en que se está viviendo. Pero si vamos a estar detallando así por cada punto, por cada región, va a ser crear nuevas liturgias y eso no es el objetivo. Entonces lo que hace la iglesia es hacer una liturgia. Esta liturgia general, entonces se va tomando el elemento principal de lo que nosotros debemos de ir haciendo. Por ejemplo, decimos nosotros que tenemos nosotros el rito romano, La Iglesia Latina tiene el rito romano. ¿Quiénes forman parte de ese rito romano? Toda Europa, gran parte de Europa, que tiene a la Iglesia Católica Apostólica y allí sin ningún tipo de otros ritos, solamente la Iglesia Católica. Entonces, a partir de ahí, como cabeza al Papa, entonces a partir de allí, entonces vemos que
Latinoamérica, Estados Unidos, gran parte de Europa, África, tiene el mismo misal, Pero, ¿por qué entonces los africanos su misa dura 2 horas? Porque también se va agregando ciertos elementos propios de la zona, que hace justamente que allí vayan entrando en medio de la misa, en medio de este misal que todos tenemos iguales, algunos elementos de las costumbres o formas del pueblo de adorar o alabar a Dios. Es como una inculturación que se va haciendo también dentro de la liturgia. Entonces, no creamos que nuestra liturgia y que nosotros celebramos aquí en la misa es de repente es la más de repente sublime o cosas así, o creamos que nosotros estamos haciendo lo correcto y los otros están haciendo lo incorrecto. La iglesia no ve de esa manera. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Se levanta o no la mano? Nosotros hemos tenido una educación desde la fe franciscana. Y el levantar y el tomarse las manos en el momento de la oración viene de ahí. Nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, nuestros padres y hasta nosotros, ¿verdad? Siempre fueron educados de esa manera, inclusive educados, no digo por sus abuelos, sino educados por sacerdotes, por franciscanos, por sacerdotes diocesanos, por sacerdotes religiosos de otras congregaciones incluso, en su momento, porque era la costumbre y la forma de nuestro pueblo. Así como en otros países tienen también ciertas cosas que quizás nosotros, si nos vamos a África, nos va a sorprender muchísimo su liturgia. Nos va a sorprender muchísimo su liturgia. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo en plena misa? Pero para ellos es la forma en que viviendo su liturgia. Y voy a buscar el misal. Aquí tengo un misalito conmigo. Dice en un momento del Padre Nuestro. Le voy a leer lo que dice la rúbrica. Entonces, extiende las manos el sacerdote y junto con el pueblo continúa: Padre nuestro que estás en el cielo. Como le decía a Luz, la rúbrica no dice que el pueblo tiene que levantar la mano. Pero el sacerdote sí está bien claro que debe levantar la mano. Pero el sacerdote, yo me imagino que en su momento habrá interpretado o que también allí el pueblo puede levantar la mano porque el sacerdote va a rezar el Padre Nuestro con las manos levantadas y el pueblo también la acompaña. Pero más allá de dar o no levantar la mano, el gesto no altera la forma. El gesto no altera el momento que se tenga que rezar. Sí, hay cosas que decimos nosotros dentro de la liturgia que corresponde exclusivamente al sacerdote. Y corresponde exclusivamente al sacerdote extender las manos en cierto momento, como la del Padre Nuestro. Que es exclusivamente el sacerdote, como les digo. Pero si yo te invito a rezar, entonces vos no estás faltando a la liturgia. Si yo te invito a levantar las manos, vos no estás faltando a la liturgia. No estás alterando. A veces eso choca un poco, ¿verdad? De repente, como a veces cuando le decía a alguna gente, pueden levantemos juntos, y hay gente que no levanta. ¿Por qué? Porque tienen metido en su cabeza que ese momento solamente el sacerdote puede. Pero si el sacerdote tiene la potestad puede pedirte, sí. Claro, el sacerdote no te va a venir a decir, levanta tu mano en el momento que yo levanto la consagración y consagra conmigo. Porque eso, ahí sí, ya no corresponde. Así como la oración, por ejemplo.
que es exclusivamente del sacerdote, cuando hay inclusive obispos, les dice, recemos juntos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta la fe de tu iglesia, sino más bien, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino más bien la fe de la iglesia, que todos juntos profesamos en ese momento. Y rezamos todos. Y esa es una oración del sacerdote, no es del pueblo. Es la oración del sacerdote, pero el sacerdote comparte y el pueblo reza. Y no se altera la liturgia, no es un abuso, no pasa nada. Ahora, lo que sí me preocupa es cuando nosotros ya nos aferramos, cuando se puede dar esa posibilidad, cuando se puede compartir esa posibilidad. Si el sacerdote me dice, levantemos la mano, y yo no levanto porque sé que es un gesto sacerdotal nada más, yo no soy sacerdote, Dios no se va a ir a rasgar la vestidura porque yo levante la mano y ese es un gesto sacerdotal. No se va a rasgar la vestidura, ¿verdad? Como una vez en una misa compartía el Monseñor Edmundo, le dijo a los confirmandos y que en un momento dado, bueno, damos un fuerte aplauso. Y los confirmandos, ninguno aplaudieron. Ninguno aplaudieron. ¿Por qué no aplaudieron? Después preguntó, ¿por qué no aplaudieron? Porque el catequista dice que en la misa no se debe de aplaudir. O sea, llevamos a un extremo también, llevamos a un extremo que no corresponde. No corresponde. Porque esas cosas no cambian la esencia de la liturgia. No cambia la esencia de la liturgia. Un aplauso no va a cambiar la esencia de la liturgia, ¿verdad? No somos robots. Jesús lo vivió con sus discípulos una misa de forma tan cotidiana, tan normal. Porque si me decía una vez una persona que hablaba acerca del tema de la mano, cómo tomar la comunión, que no hay que tomar con la mano, porque es un sacrilegio, le dije yo, cuando Cristo, le pregunté, la primera pregunta que le hice, ¿en qué momento Cristo instituyó la Eucaristía? Y cuando hablamos de instituir la Eucaristía significa que ahí ya estaba Cristo mismo en el pan. ¿Desde qué momento se instituyó? Porque desde ese momento Cristo ya estuvo presente en la Eucaristía, en el pan. Y me dice en la última cena. ¿Qué hizo Cristo en la última cena? ¿Le dio a cada uno en su boca? ¿O partió y le dio a cada uno en su mano? Porque desde ese momento estamos hablando que Cristo ya está presente en la Eucaristía. Entonces, a veces ciertas experiencias, recordemos que la liturgia en la medida que se va modificando, muchas de las modificaciones se van dando por una cuestión pastoral o por una cuestión también de una experiencia de revelación que se tiene en cuenta para dar como una afirmación, como una revelación verdadera, tiene que tener un fundamento bíblico, para que sea una revelación, entonces tiene que tener un fundamento bíblico. Y todas esas cosas se tienen en cuenta. Entonces hay cosas que se fueron modificando dentro de la Sagrada Liturgia por una cuestión pastoral, por una cuestión de revelación de algunos santos, y cosas como esas. Entonces, a partir de allí, la iglesia en ese discernimiento va teniendo en cuenta estos elementos y va diciendo, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Y la iglesia tiene la potestad. Recuerden que Cristo da la potestad a la iglesia a través de los apóstoles. Todo lo que ustedes aten, dice, cuando sopló sobre ellos al Espíritu Santo, quedará atado. Todo lo que ustedes aten quedará desatado. Tienen la facultad de disponer la forma
en que nosotros también. Ahora, el día en que la iglesia diga, bueno, no corresponde y saque un comunicado, así como suele sacar siempre un decreto, una encíclica o algo y diga, así no se debe hacer como ocurrió hace poco con respecto al ejemplo que le di del bautismo, porque se iba celebrando en muchos lugares ya no con la fórmula, ya no se repetía la forma, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces allí sí se altera la liturgia, se altera, y la liturgia en ese sentido es inmutable. Entonces la iglesia va a sacar un comunicado y va a decir, no, porque esto altera el contenido, altera el misterio, ¿eh? Entonces es allí donde la iglesia va a corregir estos puntos. Genial. Bueno, por cuestión de tiempo, justamente Marcos ya nos escribió, nos dice que tenemos que ya cortar un poco por hoy. Entonces, darle las gracias a todos, sobre todo darle las gracias a nuestro asesor pastoral, el padre Reinaldo Roa, que hoy nos acompañó justamente en este segundo momento donde vimos un poco la historia de la liturgia. Se dieron cuenta un poco cómo la liturgia fue iniciándose, cómo fue creciendo, cómo fue adquiriendo algunas costumbres, algunos símbolos, y cómo fue llegando hasta lo que fue el Concilio Vaticano II y con lo que es la constitución que hoy tenemos en la liturgia, que es el Sacrosanctum Concilium. Entonces ahí pueden inclusive acceder, está en la página web, pueden tenerlo. Y sobre todas las cosas, tener en cuenta esto que justamente ayer mencionaba también el padre Adolfo, cuando se hace mención a la misa tridentina o a la misa justamente en cada una de las lenguas, Cristo se da una sola vez. O sea, es único. No hay que tener en cuenta en eso. Padre Reinaldo. Sí, viste una pregunta nomás, cortito. Sí. Dentro de la iglesia dentro de la liturgia hay como una normas, dice allí cómo comulgar, ¿verdad? Cómo comulgar. La iglesia dentro de esas normas tiene formas, y tiene dos formas de comulgar, en la boca o en la mano. Y la iglesia dice, se respeta la intención de los fieles, de cómo quiere comulgar, o en la boca o en la mano. Entonces, si la iglesia dice que se puede comulgar de las dos formas, yo quiero decir nomás, no satanicemos el tema de las manos. No satanicemos el tema de las manos. Si la iglesia ya habló y la iglesia dice que se puede comulgar de las dos formas, entonces la iglesia que nosotros creemos, porque profesamos, creo en la Santa Iglesia, entonces yo no puedo satanizar eso. Hay toda una teología que manifiesta justamente el hecho de comulgar en la mano. Hay toda una teología que habla el sentido y el significado de comulgar en la mano. No es que por ocurrencia nada más. Hay toda una teología que habla sobre esto. Entonces, eso para tener en cuenta. Ahora, en este tiempo actual de pandemia, los obispos nos piden esa obediencia de poder comulgar en la mano, ya que en la boca hay gente que no sabe comulgar, y mi mano, si toca tu saliva o tu labio, ya puede contaminar, o sea, puedo estar pasando virus a otras personas. Por eso que en la misa se están poniendo alcohol, entonces mi mano tiene alcohol, ya está purificado, tu mano ya está purificado, y cuando toco o pongo la Eucaristía en tu mano, no hay contagio en teoría, ¿verdad? Pero en tu boca yo no te puedo poner alcohol para darte comulgar, ¿verdad? Entonces allí es donde el virus, por obediencia nada más a los obispos, estamos nosotros dando la comunión actualmente en la mano. No es que no se pueda comulgar a la boca, sino por obediencia, pero una vez que termine esta pandemia, los fieles disponen de cómo comulgar, en la mano o en la boca. Eso dice la iglesia. Genial.
Y bueno, muchísimas gracias, Padre Reinaldo. Gracias a todos. Marcos, no sé si vos quitaste fotos. No estaban prendidas las cámaras, pero se nos va a cerrar en segundos. Bueno, si por ahí de repente podés quitar mientras hacemos ya Sí, las voy a palabras quitar, finales. no está. Sí, quiere quitar, tienen que quitar porque está el Padre Reinaldo, dice. Entonces, si pueden prender sus cámaras, por favor, les voy a pedir mientras, brevemente hacemos esta conclusión ya. Entonces, ya vimos la parte introductoria sobre la liturgia, hoy vimos un poco la historia de la liturgia. Este material vamos a pasar en el grupo para que puedan tenerlo. Vimos muchas cosas con respecto al Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, como dije, la historia de la iglesia, lo que hablaban algunos santos con respecto a la liturgia y sobre todo los cambios que introdujo el Concilio Vaticano II. Entonces, a tener en cuenta también lo que hoy el padre Hernando nos estaba explicando con respecto a a lo que es la liturgia, a lo que son los signos, los símbolos, inclusive a las acciones. Entonces, a no encerrarnos justamente, porque lo peor que podemos hacer es encerrarnos y sobre todo banalizar ciertas cosas que ya dice la iglesia en documentos específicos. Y bueno, con esto concluimos. Mañana sí, mañana va a estar un invitado justamente especial. Él hizo un diplomado en liturgia en Roma y nos va a estar hablando un poco de todos los elementos, la vestimenta, el origen de los libros, inclusive, que se usan hoy en liturgia. Entonces, antes de terminar, darles las gracias, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por esta mañana en nuestro tercer día. En los últimos días van a haber sorpresas muy grandes, así que estén conectados. Probablemente mañana le vamos a estar pidiendo algo que tengan que preparar para el último día, que es el viernes. Y antes de terminar, pedirle al Padre Reinaldo si nos puede hacer la oración final y darnos la bendición para poder dormir tranquilos, porque mañana todavía tenemos que trabajar. Muy bien, damos gracias a Dios entonces por este encuentro, por este momento lindo de compartir. Hay muchas cosas que decir sobre la liturgia, mucho por conocer, pero lo importante es saber que a través de la liturgia nosotros estamos también dando nuestra adoración, cumpliendo ese primer mandamiento. Adorarás al Señor tu Dios. Por medio de la liturgia, entonces, adoramos a nuestro Dios, alabamos a nuestro Dios, y que este entonces sea un momento donde nosotros podamos disfrutar de la liturgia. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Nos encontramos mañana, 20 y 30 horas. Preparen mate, café y nos encontramos. El material les paso enseguida. Gracias, Padre. Hasta mañana.